Muy buenas tardes a todos los presentes, a esta audiencia jurisconsulta, a la dirección técnica académica de este Congreso Internacional en Derecho Administrativo, eh, además motivado por las intervenciones de nuestros antecesores, de la doctora Ana Moure y del doctor Arellano en sus diferentes matices, pues la verdad que fue muy claridoso para nosotros. Al suscrito le compete la resiliencia como requisito de procedencia de la acción de tutela en el contexto de la emergencia sanitaria. Yo quisiera que me permitieran compartir las diapositivas para poder tener una mayor ilustración respecto de los diferentes temas que vamos a tocar en estos 30 minutos. Eh, Aquí, listo. Eh, Dentro de de la procedencia de la acción de tutela eh, como amparo constitucional, esta ponencia de tipo científica, cualitativa, hermenéutica, que tiene una tratativa específica frente a este mecanismo constitucional que viene contemplado en el Canon Constitucional 86 y regulado en un decreto fuerza ley, que posteriormente haremos una claridad y una precisión de ello. Es un mecanismo emblemático que lo tienen diferentes países, continentes. En México se dio en la Constitución de Yucatán, en España como antecedente histórico, reposa como amparo de pobreza, pero entonces con una característica jurídica diferente, donde se cobija bajo la vulneración de varios derechos. Aquí solamente para efectos específicos frente cuando se atañe a derechos fundamentales o algunos o cuando son conexos. Frente a eh, al amparo tutelar como recurso de amparo enfáticamente de derechos fundamentales que trajo la constituyente del 91, dado que el Estado colombiano en su marco jurídico con enfoque de democracia y de participación para garantizar en todos sus espectros ha establecido este medio de protección, el cual lleva una búsqueda permanente para que pueda ser garantista dentro del Estado social de derechos respecto de los derechos inalienables. Y para ello tenemos que bosquejar y ahondar en los parámetros y en los linderos de la resiliencia. Eso porque como el tema trata de los decretos de emergencia, estados de excepción de los artículos constitucionales 412, 413, 414, sancionados por el presidente de la República en estado, cuando contemplen ese decreto que los estados, que el Estado y que todos los sujetos y los coadministrados del conglomerado social tenemos la categoría de vulnerabilidad, se marca una seguridad jurídica de amparo constitucional en este tipo de decretos, y para ello nos encaminamos de una vez en la resiliencia. La Real Academia la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación cuando la persona, el ser humano, padece una adversidad. Eh, Al interpretar estos conceptos de resiliencia, los sujetos de derecho tenemos unos niveles de resistencia frente a diferentes circunstancias en que nos pone cada hecho. Por tal motivo, es deber determinar estos niveles de resistencia para poder superar qué tanta resistencia puede superar eh, la persona en este tipo de padecimientos que tiene. Asimismo, encontramos desde las diferentes disciplinas, como la osteología, que se ha usado para expresar contentativamente como la capacidad que tienen los huesos para crecer en sentido correcto
después de una fractura. La persona cuando se lesiona en osteosíntesis, en ortopédicamente y con las terapias y tiene la capacidad de reponerse, estamos enmarcados en un tipo de resiliencia. Para el común denominador de los psicólogos, la resiliencia se concibe como una respuesta adaptativa cuando una persona enfrenta condiciones adversas de riesgo, aun cuando se ha precisado un proceso o resultado al que está inmerso una persona. Bien, pero para nosotros tener una claridad constitucional y de tipo jurisprudencial, eso en el componente de la ciencia médica, pero entre los jurídicos tenemos que la Corte Constitucional, a través de la magistrada ponente Diana Fajardo, en el 2018, en la sentencia T029 del 2018, escatima, especifica que la resiliencia es la capacidad de resistir una situación de riesgo, una resiliencia resistente, la persona como la capacidad de satisfacer por sí misma, gracias a las necesidades mismas básicas que padece, logra superarse y logra reponerse. Yeah. Frente a la resiliencia, la enlazamos con el tipo de fundamentos de derecho que trae la regulación del artículo 86 constitucional. No es más que el decreto con fuerza de ley 2591 de la Constitución Política de Colombia, de nuestra Carta Política, que lo desarrolla en su totalidad como un mecanismo transitorio abreviado para reclamar el quebranto, el padecimiento, el perjuicio de un derecho cuando una autoridad pública o administrativa lo está resquebrajando y cuando éste tiene la connotación de derecho constitucional fundamental. Y para ello, incorporándonos dentro de la procedencia y la tramitología regulatoria de este decreto, tenemos el acápite del artículo 5 y el número 6 que trata sobre la procedencia y la improcedencia en estos artículos. Para entender la procedencia de estos artículos, habíamos mencionado que procede contra una acción o omisión de las autoridades públicas donde se haya violado, viola, amenazar cualquiera de los derechos que trate el artículo 2 de esta presente ley. El artículo 2 de esta presente decreto es aquel que trata sobre los derechos constitucionales fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de los particulares de conformidad con lo establecido en el capítulo 3, por lo menos cuando los particulares prestan un servicio público y que quebranta, ejerce una lesión sobre otro particular, entonces, que es el usuario, puede proceder también la acción de tutela. Cuando nos encasillamos en en las causales de improcedencia de la acción de tutela, que son 5, cuando existen recursos o medios de defensa judiciales que se utilice como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable. Aquí la persona puede tener pluralidad o varios mecanismos, como existen los medios de control, como reparación directa o nulidad y restablecimiento del derecho. Si el perjuicio no se ha tornado irremediable, la persona puede acceder a esto porque la tutela tiene unos mecanismos, tiene un efecto que es transitorio, atendiendo a las diferentes circunstancias en que se encuentre el solicitante. Para proteger el derecho, cuando se invoca el recurso de habeas corpus, que es un recurso histórico que lo tienen diferentes repúblicas, que cuando el recluso se encuentra en un establecimiento carcelario y en determinadas horas con el derecho de postulación de su apoderado ejerce este recurso para que en determinadas horas ejerzan la boleta de libertad. Obviamente aquí no procede la acción de tutela. Cuando se pretenda derechos colectivos, y aquí ya no procede porque cuando hablamos de derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88, aquí lo que procede son las acciones populares,
las acciones de grupo, las acciones de cumplimiento, y ya eso sí pierde todo contexto y connotación del amparo tutelar. Cuando sea evidente, cuarta, que la violación del derecho que se originó se haya consumado cuando la persona ha muerto, ¿sí? Haya fallecido, ya con esto no se puede impetrar la acción de tutela. Quinto, cuando se trate de un acto de carácter general, impersonal o abstracto, esto es un acto administrativo que se pueda ejercer, se pueda solicitar la nulidad mediante este medio de control, o también en ella que se declare la inexequibilidad o se demande la inconstitucionalidad de determinada ley. Los requisitos previos de la acción de tutela, hay unos principios que engranan toda la operatividad tutelar, que son la legitimidad, la inmediatez y la subsidiariedad y transitoriedad. En la legitimidad, ¿quiénes están legitimados para interponer? El ciudadano que se siente afectado en su derecho lo puede hacer por sí mismo, por intermedio persona, por apoderado o por un agente oficioso, y le precave legitimación en la causa por activa. En la misma legitimidad tenemos la legitimación en la causa por pasiva, y es aquella entidad, aquella autoridad pública que tiene la capacidad legal y que sea destinataria de acción para ser demandada, pues está llamada a responder por la vulneración, amenaza y el derecho fundamental que se acredite en el mismo proceso. La Corte Constitucional de Colombia estima conveniente extraer de dicha excepción el estado de no resiliencia al plantear de la confrontación de aspectos, de los diferentes aspectos, infiere que el tutelante carece de resiliencia para resistir la específica situación de riesgo que padece y de esta forma satisfacer sus necesidades básicas hasta tanto no agote la vía judicial ordinaria. En consecuencia, dada su situación de vulnerabilidad, en consideración de las circunstancias en que se encuentra el solicitante, tal como lo dispone el inciso del numeral 6 del decreto 2591, el medio judicial principal de protección no es eficaz en el caso concreto. Por tanto, se satisface el carácter subsidiario, como lo habíamos mencionado anteriormente, de la acción de tutela, que es viable el estudio del problema jurídico sustancial a que se hizo referencia en el numeral 2 del decreto, como consecuencia de la situación de vulnerabilidad del accionante. La tutela debe concederse de manera definitiva. Los seres humanos, una vez más, los coadministrados nacionales colombianos, una vez más, con el decreto de la emergencia sanitaria, los operadores judiciales debieron colocarse la tarea para que tuvieran la regulación completa en sentido sano, crítico, eh, desde todos los mecanismos de transitoriedad para tener que la tutela fuera un mecanismo admisible. Y ahora, posteriormente, les voy a presentar el cuadro de estadístico de las vigencias 2020 y la vigencia 2021, donde nos informamos con la fuente del portal de la Corte Constitucional Colombiana el número de tutelas que fueron decretados improcedentes y que fueron confirmadas. La Corte reafirma su postura al concluir que, dada la situación de riesgo del tutelante, para la sala se precisa eh, que la persona no está en capacidad de resistirla por sí mismo o con la ayuda de su entorno. La persona no tiene la capacidad para ser resiliente ante un padecimiento más, sino que el operador judicial debe suministrarle las herramientas que le faciliten tener eh, la protección de su derecho fundamental en cuanto a sus necesidades básicas hasta tanto no se agote en la vía ordinaria. Estas consideraciones dan escenarios de flexibilidad objetivos al juez constitucional para estudiar la subsidiariedad de la acción en términos de la eficacia de los otros medios de defensa judiciales, de tal forma que la situación de vulnerabilidad del accionante, al ser valorada, se supone considerar si está en situación de riesgo, si está en capacidad o si la persona
tiene una incapacidad permanente para resistirla y satisfacer el mínimo vital y de su núcleo familiar. Figúrense ustedes, una persona que tiene 65, 70 años de edad aquí en Colombia y que acciona el mecanismo constitucional de tutela para que se le reconozca la pensión de vejez y de invalidez. Entonces llega el juez tutelar, el juez constitucional, mediante la sentencia o mediante la providencia y ordena que utilice el mecanismo ordinario. Ahí se ha muerto la persona. O sea, no tiene la garantía para poder que se le pueda proteger su derecho. Teniendo como realidad la congestión judicial, el tiempo promedio de fallo definitivo debidamente ejecutoriado podrían tardar a lo mejor mínimo 5 años y se están demorando más de eso, porque la rama judicial de los pueblos latinos tienen una modificación estructural en su operatividad y en su funcionamiento. Nosotros estamos ahora entrando en un tema virtual y para ello apenas estamos en permanente preparación. Hubo un término de suspensión en el cómputo de los procesos judiciales que se llevaban por vía ordinaria y esto hace que todo se atrase y sea paquidérmico. Si se logra interpretar que el ciudadano accionante se encuentra en estado de vulnerabilidad, en consecuencia, se satisface el carácter subsidiario de la acción de tutela, la cual debe concederse de manera definitiva. En caso de que no se acredite esta condición, se debe verificar si está en presencia de un supuesto de perjuicio irremediable, en cuyo caso la tutela debe proceder de manera transitoria, no solamente cuando el ciudadano exprese tácitamente su estado de vulnerabilidad o no le explique de forma clara, porque por cualquier circunstancia esto no exonera al operador judicial de hacer dicho análisis. Entonces nos hacemos una pregunta problema. ¿Garantizan los jueces la no resiliencia como requisito de procedencia en la acción de tutela en el contexto de la emergencia sanitaria? Vamos a ver. Mediante información tomada en el portal de la Corte Constitucional de Colombia, para la vigencia 2020, tenemos que fueron accionadas 256.312 tutelas, 51.000 fueron declaradas improcedentes en primera instancia, 16.593 fueron confirmadas 2020. Ahora miremos lo que va de la vigencia 2021. 230.000 accionadas, o sea, no se acababa el año y ya prácticamente tiene la misma cantidad que la vigencia 2020. 52.000 improcedencias de primera instancia, 52.000, y solamente 17.000 fueron confirmadas. O sea que entre el 2020 y el 2021 van 34.160 acciones de amparo declaradas improcedentes. Por Dios, en esta emergencia sanitaria, donde hay una crisis a nivel mundial, donde tenemos una situación de conmoción interior, donde tenemos una afectación del 56.7 en la economía, donde tenemos de todo, donde aquí somos un estado de vulneración nuevamente ratificado en el decreto presidencial. O sea, pienso que el operador judicial aquí, y haciendo una crítica constructiva, una crítica sana, debió ponerse la camiseta en el sentido de estar en un equilibrio jurídico y de amparo constitucional frente a este decreto de la emergencia sanitaria. La declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 y sus alcances sociales, políticos, económicos y humanitarios ponen en alto grado de vulnerabilidad a los ciudadanos. Y así lo hizo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, haciendo uso de sus discreciones constitucionales y en aras de enfrentar el problema de salud que atraviesa el país a causa del virus COVID-19, el cual llegó el 17 de marzo del 2020, el gobierno nacional a través del decreto 417 declara un estado de emergencia económica, social, ecológica en todo el territorio, situación que puso en estado de vulnerabilidad a todos los habitantes, por lo que se hacían acreedores de la calificación de sujeto vulnerable. Lo he venido diciendo alrededor de toda la ponencia, tenemos la categoría de sujeto vulnerable y eso hace que el amparo constitucional tenga miras a un tratamiento diferente. El Ministerio de Salud, mediante la resolución 1315 del 2021, con la cual prorroga la emergencia sanitaria, se prorrogó y la tenemos hasta el 30 de noviembre de la vigencia actual.
Hecho notorio que para los jueces, los habitantes están en situación de vulnerabilidad, pues el decreto presidencial 417 en su parte emotiva expresó en el presupuesto fáctico que la misma organización señaló que describir la situación como una pandemia no significa que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significa terminar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría medidas más severas de control y por tanto los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección de salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, que según la OMS la pandemia del nuevo coronavirus 19 es una emergencia sanitaria social mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas y las empresas. Es que aquí, como lo habíamos mencionado, el 42%, el 42.4% en el ámbito económico, los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia, el 56.4% no son asalariados, los ingresos aquí son producto de la mayoría de sus empleados de este colectivo, producto de la informalidad. Ya, entonces es aquí eh, donde, y haciendo uso a los hogares que son vulnerables, que cuando estuvimos en cuarentena tenían que, en su emprendimiento laboral, buscar ese tipo de ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, es ahí donde viene la fricción entre una norma y la necesidad fundamental que tiene el ciudadano frente a un operador judicial que debió estar en equilibrio a un decreto fuerza ley presidencial, los decretos de la pandemia, para que pudieran satisfacerse esas necesidades. Como presupuesto valorativo, que la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por coronavirus 19, cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos, que tenemos una crisis a nivel mundial que se han venido evidenciando en la última semana, es un hecho que además de ser una grave calamidad pública, constituye una grave afectación al orden económico y social del país que se justifica en la declaratoria del estado de emergencia económica y social, que además de la tragedia humanitaria, de la pérdida de más de 7.000 vidas a marzo del año pasado, abril, eran 7.000 vidas, pero hoy a vigencia 2021 pasamos los 5 millones de muertos en todo el país. Ya, la rápida expansión del brote. Entonces, aquí hay un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata con medidas efectivas de contención y una verdadera mitigación. Como consecuencia de la pandemia y su prolongación, es evidente que la afectación al empleo que se genera por la alteración a diferentes actividades económicas, entre otros de los comerciantes y empresarios, que además alteran los ingresos de los habitantes y el cumplimiento y los compromisos que previamente adquirido, que ha quedado ampliamente justificado que la situación a la que está expuesta actualmente la población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo y el abastecimiento de los bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que se hace absolutamente necesario contar con las herramientas legales necesarias para enfrentar de manera eficaz la actual situación. Tenemos un fallo del Consejo de Estado, el 031 del 2018, donde hace una mención en la categoría de vulnerabilidad y hace una caracterización de las personas y quienes son, tienen esta protección, son sujetos de protección especial. Eh, Aquellas personas que debido a condiciones particulares, a saber, físicas, psicológicos, sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. Por eso se ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes y los ancianos, los disminuidos físicos, los psíquicos, los sensoriales, las mujeres madres de familia, cabeza de hogar, las personas desplazadas y aquellas que son víctimas del conflicto armado,
aquellas que se encuentran en extrema pobreza y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material. Cuando un presidente de un estado decreta el estado de emergencia, todas las acciones constitucionales de tutela deben ser procedentes, pues los ciudadanos están en una debilidad manifiesta y el juez debe tener que definir si la ampara o no, según los derechos conculcados, expuestos y el acervo probatorio ha llegado al proceso, sin necesidad de que el accionante lo exprese en los hechos. Esbozamos el no apoyo a la acción de tutela y la no resiliencia mediante los mecanismos que tenemos hoy, que tenemos las herramientas, pero mediante los decretos sancionados y mediante los amparos, los preceptos jurisprudenciales donde nos cobijan. Era para que se aplicara. ¿Garantizan los jueces la no resiliencia como requisito de procedencia en la acción de tutela en el contexto de la emergencia sanitaria? No. En estados de emergencia, todas las acciones de tutela o amparos constitucionales deben ser procedentes. Muchas gracias. Y para finalizar, a manera de, porque ya no nos queda tiempo para concluir, pero sí el decreto presidencial se configuran los criterios de constitución donde los ciudadanos colombianos estamos en un estado de vulnerabilidad, por lo que se encuentran protegidos constitucionalmente y se convierten en sujetos de protección especial. Por lo que en las acciones de tutela no habría lugar a la declaratoria de improcedencia por parte de los jueces, sino que se analizará el estado de la no resiliencia amparado dentro del contexto social actual. Muchísimas gracias.